Muy buenos días, pueblo del Señor. En esta mañana nos gozamos por estar nuevamente en este lugar, nos deleitamos en la presencia del Señor, pero nos deleitamos y nos gozamos de poder compartir ustedes con nosotros, nosotros con ustedes, aquí a la distancia. No tal vez podemos abrazarnos como lo hacemos siempre, no podemos besarnos o darnos de la mano, pero aquí estamos. Usted puede vernos y aunque nosotros no le podemos ver en ese lugar, ahí en su casa, en su habitación, en la mesa del comedor, en su cocina, donde sea que usted está en este momento, la presencia del Señor está irrumpiendo y todo nuestro cariño, todo nuestro afecto, toda nuestra pasión por hacer lo que hacemos para el Señor y para el servicio de la congregación también ahí está con usted. Es un privilegio, de verdad, es un privilegio para nosotros que podemos vernos así un poquito con algunos de los chicos que por semanas tal vez no vemos, y solamente el hecho de verles a ellos así, aunque sea a la distancia, aunque no podamos abrazarnos y saludarnos como lo hacemos antes, solamente verlos ya es un deleite. Y solamente de pensar cómo va a ser el momento en el que nuevamente nos veamos, nos crucemos ahí en el parqueo, estemos en este lugar todos juntos, se me llena el corazón de alegría y de felicidad, porque yo sé que pronto será, yo sé que pronto lo haremos, pronto nos veremos acá y pronto podremos celebrar juntos en un solo aposento el nombre del Señor y su victoria en medio de todo esto que estamos viviendo, porque Él es victorioso, es su victoria la que vamos a ver y es su victoria la que vamos a celebrar. Amén. ¿Sabe? Estaba leyendo en estos días un pasaje en el libro de Lucas capítulo 2 y dice la palabra del Señor que en determinado momento nace Jesús, y dice que había unos pastores en el campo y que a ellos se les aparece un ángel, que se les aparece el Espíritu de Jehová. Y entonces cuando ese ángel se aparece, ellos se asustan. Y viene una palabra a ellos y les dice: no teman. No teman porque ha nacido el Salvador. No teman porque ha nacido el Salvador y hay gozo, y su nacimiento es para el gozo de los hombres. Por lo tanto, el Señor traía a mí a través de este canto esta palabra, y hoy yo quiero decirle a usted: no tema, no tema, que las cosas que suceden alrededor, que las cosas que vemos alrededor no nos hagan temer, porque su gloria, su espíritu está en medio de nosotros anunciando que Él vive, y como Él vive en ti y como Él vive en mí, así como ese ángel le anunció a esos hombres y les dijo: no teman porque ha nacido el Salvador y su nacimiento es para el gozo de los hombres. Hoy yo te digo: no temas porque Él vive en ti. Él nació y murió y resucitó, y ya hoy no está en un pesebre, ya hoy no está en ningún lugar más que dentro de ti, está con nosotros, y su vida es motivo para que tú y yo nos gocemos y para que celebremos, porque Él vive en nosotros. Aleluya. Así que ahí donde estás, levanta voz de alabanza, levanta voz de celebración, levanta voz de júbilo, porque hoy toda tu realidad cambia. Y como dice este canto, que el débil diga: fuerte soy, que el pobre diga: rico soy, que el enfermo diga: sano soy, que el que estaba en cautiverio diga: libre soy, que el que se encuentra triste, que el que se encuentra abatido, que el que se encuentra desanimado en este momento pueda decir: yo soy feliz porque Él me ha hecho feliz, porque Él vive en mi vida. Aleluya. Vamos ahí con sus palmas. Despierte a sus vecinos si no lo han hecho. Aleluya. Porque Él vive. Diga el débil: fuerte soy en Él.
Diga el pobre rico soy en él. Diga el triste alegre estoy porque Cristo vive en mí. Vive en mí, Él vive en mí. Vive en mí, Él vive en mí. Vive en mí, Él vive en mí. Él vive en mí. Vive en mí, Él vive en mí. Él vive en mí. ¡Aleluya! Diga el enfermo sano soy en él. Diga el atado libre soy en él. Diga el triste alegre estoy porque Cristo vive en mí. Vive en mí, Él vive en mí. Vive en mí, Él vive en mí. Él vive en mí. Él vive en mí. Vive en mí, Él vive en mí. Él vive en mí. Él vive en mí. Vamos a cantar una vez más. Vive en mí. Él vive en mí. Vive en mí. Él vive en mí. Vive en mí. Él vive en mí. Él vive en mí. Vive en mí. Él vive en mí. Él vive en mí. Él vive en mí. Gracias, Dios. Vamos a levantar este canto una vez más. Diga el débil fuerte soy en él. Diga el pobre rico soy en él. Diga el triste alegre estoy porque Cristo vive en mí. Vive en mí. Él vive en mí. Vive en mí, Él vive en mí, Él vive en mí y en ti. Él vive en mí, Él vive en mí. Él vive en mí, Él vive en mí. ¡Aleluya! Diga el enfermo sano soy en él. Diga el atado libre soy en él. Diga el triste alegre estoy porque Cristo vive en mí. Vive en mí. Él vive en mí. Él vive en mí. Él vive en mí. Él vive en mí y en ti. Él vive en mí. Vive en mí. Él vive en mí. Él vive en mí. Aleluya. Sí, Señor. Que haya fiesta y haya celebración. Que haya gozo y júbilo porque Él vive en nosotros. Aleluya, aleluya. Vamos, yo declaro que yo soy feliz en Él. Yo soy feliz. Él vive en mí. Yo soy feliz. Él vive en mí. Yo soy feliz. Él vive en mí. Yo soy feliz. Vamos, dígalo en su casa. Vive en mí. Yo soy feliz. Él vive en mí. Yo soy feliz. Él vive en mí. Diga el triste alegre estoy porque Cristo vive en mí. Vive en mí. Él vive en mí.
Hoy puedo celebrar que Él vive en mí. Él es real en mi vida. Él vive en mí. Él vive en mí. Él vive en mí. Vive en mí. Él vive en mí. Él vive en mí. ¡Aleluya! Poderoso, poderoso, grandioso, esplendoroso es su nombre. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Aleluya, aleluya. ¿Sabe? Quiero quitarle un instante de su tiempo, tal vez hablándole algo, pero esto tiene que quedar claro en cada uno de nosotros en este tiempo. Y es que Él es el mismo. Él es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de mañana, es el mismo del 30, es el mismo del 15. Él es el mismo, Él no cambia. Él es bueno, Él es fiel, Él es grande, Él es proveedor, Él es sanador, Él es libertador. Él es nuestra fuerza y nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro sustento. ¿Sabe? Y este canto tiene muchísimos nombres, muchísimas cualidades de quién es nuestro Dios. Pero no hay manera más poderosa de levantarlo que cuando usted y yo lo hacemos personal. Que cuando usted y yo declaramos la vivencia de lo que realmente Él ha sido para cada uno de nosotros. Y yo le puedo decir a usted que yo conozco a un Dios. Yo conozco a un Dios proveedor. Yo conozco a un Dios que nunca me ha dejado pasar necesidad. Yo conozco un Dios que ha aparecido en el último momento de un remate para detenerlo. Yo conozco el Dios que ha hecho, que es ese Dios que es el que restituye. Porque de tener cosas y dejar de tener y perderlo, después ver como todo regresa. Ese es el Dios que yo conozco. Yo conozco el Dios que sana, el Dios que trae prácticamente a la vida al que estaba muerto. Porque vi a mi padre prácticamente así, en condición de que ya en cualquier momento se iba. Y ese Dios sanador me permite hoy tenerlo casi 11 años después, tenerlo conmigo. Yo conozco el Dios que me ha dado una familia que está toda conmigo aquí en esta mañana y que me ha dejado deleitarme en cada uno de ellos. Yo conozco el Dios que es protección, que es cobertura para cada uno de ellos y para mi vida. Yo conozco un Dios que cubre y que hace milagros, porque sabe, hace un mes yo tuve un accidente y mi carro prácticamente quedó para pérdida total. Y cuando yo me bajé en medio de la lluvia para poner triángulos, otro carro me atropelló. Y aquí estoy, y al día siguiente lo único que tenía era un ligero dolor en la espalda, nada más, porque Él fue el que me guardó. Él fue escudo a mi alrededor, Él fue vallado de protección a mi alrededor. Yo le puedo decir a usted que conozco a un Dios fuerte, que conozco a un Dios que sana, que conozco a un Dios que restaura. Porque después de meter las 4 por allá y fallarle a Él y fallar a mi casa, fallar a mi Dios, fallar a mi iglesia, fallar a mi ministerio, Él me ha restaurado, Él ha traído redención. Es el Dios que me ha permitido levantarme más alto después de cada caída. Es el Dios que me ha dado razón de ser, razón de vivir. Eso es Él para mí. Y hoy te digo, iglesia, Él es el mismo que es para mí, es para Leslie, es para Abigail, es para Andrés, es para Ivania, es para ti. El mismo que es Él para mí es el mismo que fue, el mismo que hoy es y el mismo que será por siempre y para siempre. Por eso celebra en esta hora. Aleluya. Gracias, Señor. Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre. Vamos con sus palmas. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Jesús el mismo,
ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Aleluya. Él es fiel, grande es Él, fuerte es nuestro Dios, hermoso es nuestro Rey, sobrenatural es nuestro Dios, firme, grande, bueno es nuestro Dios, bueno, santo, proveedor, y no hay otro nombre más grande que Jesús. Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Aleluya, no hay otro como Él. Estamos aquí para decir que Él es poderoso, bueno y fiel. Perfecto es, grandioso es, poderoso es nuestro Dios, dulce, amoroso, precioso es nuestro Dios. No hay otro nombre más grande, no hay otro nombre más grande que Jesús. Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Aleluya. No hay otro más grande que Él. Él es todo para mí. Aleluya. Nada nos separa, no hay arma en contra nuestra que gane ante su nombre, Cristo, Cristo. No hay otro nombre. Nada nos separa, no hay arma en contra nuestra que gane ante su nombre, Cristo, Cristo. No hay otro nombre. Nada nos separa, no hay arma en contra nuestra que gane ante su nombre, Cristo, Cristo. No hay otro nombre. Nada nos separa, no hay arma en contra nuestra que gane ante su nombre, Cristo. Vamos, decláralo. No hay otro nombre. Nada nos separa, no hay arma en contra nuestra que gane ante su nombre, Cristo, Cristo. No hay otro nombre más grande que Jesús, el mismo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Jesús el mismo, ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Alaba su nombre, porque no hay otro más grande que Él. ¡Aleluya! Poderoso es Él, poderoso es Él. Dios incomparable, Dios incomparable, Dios maravilloso y poderoso, Rey de majestad. Él es mi certeza, Él es mi seguridad. Definitivamente Él es el que guía cada uno de mis pasos. Él es el que sostiene mi peso. Cada vez que yo siento que voy a desfallecer, Él me levanta, Él me eleva, Él sopla su aliento de vida una vez más. Cada vez que ya no quiero vivir, cada vez que dudo de la vida, Él sopla, sopla,
sopla su aliento de vida y me llena de confianza y me llena de esperanza y me llena de certeza de que todo va a salir bien. Me llena de certeza de que todo está en su control. Me llena de certeza de que su mirada está puesta en mí, está puesta a mi alrededor, porque Él es mi Padre y yo soy su hijo, y el Padre cuida de su hijo, y el Padre está velando por el entorno de su hijo, aún mientras su hijo no se percata de los peligros que puedan haber a su alrededor. Ese es el Padre que yo tengo y que tú tienes. Por eso yo en este día digo: si Dios es por mí, si Dios es por mí, ¿quién podrá contra mí? Si Él es el que está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Porque se levantarán 1000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Porque vendrán por un camino, pero saldrán esparcidos de delante de mí y de ti. ¡Aleluya! Si Dios es por mí, si Dios es por mí, no hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra mí. Si el Dios más grande es quien está en mí, no hay quien pueda contra mí, nada. Vamos a decirlo una vez más: si Dios es por mí, si Dios es por mí, no hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra mí. Si el Dios más grande es quien está en mí, no hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra el Dios más grande. Vas conmigo, yo no tengo miedo, estás junto a mí. Estoy firme, aunque el mundo tiemble, en ti confiaré. En tormenta eres mi refugio, yo no temeré. Estoy firme, firme en tus promesas, tu palabra. Creo en mí, mi Dios es conmigo. Si Dios es por mí, no hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra mí. Si el Dios más grande es Él que está en mí, no hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra el Dios más grande. Conmigo, tengo miedo, estás junto a mí. Estoy firme, aunque el mundo tiemble, en ti confiaré. En tormenta eres mi refugio, yo no temeré. Estoy firme, firme en tus promesas, tu palabra. Creo en ti. Si Dios es por mí, si Dios es por mí, no hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra mí. Si Dios más grande es quien está en mí, no hay quien pueda contra mí, nada que pueda. Si Dios es por mí, si Dios es por mí, si Dios es por mí, no hay quien pueda contra mí, nada que pueda contra mí. Si el Dios más grande es quien está en mí, no hay quien pueda contra mí, nada
nada que pueda contra el Dios más grande. Aleluya. Oh, aleluya. No hay otro como tú, Señor. Aleluya. No hay otro como tú, no hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú, no hay otro como tú, ¿sabes? Un día se escuchó una voz, se escuchó una voz fuerte al otro lado del muro, y era aquel enviado de Sennacherib que había llegado y estaba gritando y anunciando a Judá que venía Sennacherib con todo ese ejército asirio para tomar cautivo, a ese pueblo. Y él anunciaba las grandes cosas que iban a suceder en contra de Judá. Y desde ahí le decían: no hables en esa lengua, no hables en esta lengua, para que este pueblo no escuche todo lo nefasto que estás diciendo. Y aquel mensajero gritaba y decía: ¿ustedes creen que yo estoy aquí para hablar a los líderes, para hablar a los reyes? Yo vengo a hablarle a cada uno de esos hombres que comerán su estiércol, esos hombres que beberán su orina, esos hombres que verán a sus hijos como son lanzados desde los muros. He venido con palabras de temor, he venido con palabras de muerte, decía ese hombre. Y Ezequías mandó a pedir una palabra al profeta Isaías. Y el profeta Isaías le dijo al mensajero: diles que ningún arma forjada prevalecerá contra ellos. El ejército asirio era conocido por la maquinaria de guerra. Era una máquina de guerra ese ejército. No hubo nación antes de Judá que pudiera resistir su sitio o su ataque. Pero ese día el Señor dio el mensaje y le dijo: dile a mi pueblo que ningún arma forjada prevalecerá contra ellos. Ningún arma forjada, te digo, manantial de vida, podrá dañarte. No importa lo que haya sido creado, no importa lo que haya sido enviado, no importa lo que esté a tu alrededor. Ningún arma forjada podrá contra ti, porque tu Dios y mi Dios es mucho más grande. Así que en este momento tú le vas a poner nombre al ejército que te está rodeando en esta hora.
le vas a poner nombre. Dígase dolor, dígase temor, dígase escasez, dígase hambre, dígase duda, dígase inseguridad. Yo no sé cómo se llama, pero tú sí lo sabes. Tú sí lo sabes. Tú sí lo sabes. Y en esta hora tú vas a levantar con nosotros este canto. Tú vas a levantar con nosotros esta palabra que va a ser un rema en tu vida. Y vas a decir: mi Dios es mucho más grande. Mi Dios es mucho más grande. Mi Dios es mucho más grande que el que en el mundo está. Ninguna arma forjada, ninguna arma forjada. Vamos, decláralo. Contra podrá dañarme. Es así. Mi Dios es mucho más grande. Mi Dios es mucho más grande. Mi Dios es mucho más grande que el que en el mundo está. Ninguna arma forjada, ninguna arma forjada, ninguna arma en mi contra podrá dañarme. Mi Dios es mucho más grande. Mi Dios es mucho más grande. Mi Dios es mucho más grande que el que en el mundo está. Ninguna arma forjada, ninguna arma forjada, ninguna arma en mi contra podrá dañarme. Vamos, decláralo, decláralo, decláralo en tu vida. Decláralo en tu vida. Él es mi Dios, Él es mi Dios, el más grande. Él es mi Dios, Él es el más grande. Él es quien cuida de mí. Él es más grande. Él es quien conmigo está. Es mucho más grande. Mi Dios es mucho más grande que el que en el mundo está. Es así. Ninguna arma forjada, ninguna arma forjada, ninguna arma en mi contra podrá dañarme. Mi Dios es mucho más grande. Mi Dios es mucho más grande. Mi Dios es mucho más grande que el que en el mundo está. Profetiza, profetiza, profetiza. Ninguna arma forjada, Ninguna arma que se levante contra ti podrá destruirte. Dios es mucho más grande. Mi Dios es mucho más grande que el que en el mundo está. Es así. Ninguna arma forjada, ninguna arma forjada, ninguna arma en mi contra podrá dañarme. Si Dios es por mí, si Dios es por mí, no hay quien pueda contra mí. Nada que pueda contra mí. Si Dios más grande es quien está en mí, no hay quien pueda contra mí. Nada que pueda contra mí. Mi Dios es por mí. Si Dios es por mí, no hay quien pueda contra mí. Nada que pueda contra mí. Si el Dios más grande es quien está en mí, no hay quien pueda contra mí. Nada que pueda contra mí. Si Dios Es por mí. si Dios es por mí, no hay quien pueda contra mí.
nada que pueda contra mí. Si el Dios más grande es quien está en mí, no hay que pueda contra mí. Nada que pueda contra el Dios más grande. Oh, 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 mi Dios es mucho más grande. Mi Dios es todo para mí, Señor. Él es el más grande. Él es el más grande. Poderoso, poderoso, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria. Ahí donde tú estás, levanta tus manos y dile al Señor: gracias. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu cobertura en todo momento. Hoy yo te quiero recordar algo, y es que el Señor, así como estuvo con el pueblo de Israel, como columna de fuego y como nube, así estará con nosotros. Pero hay algo que debemos de hacer tú y yo, y es una acción en fe. El Señor le pidió a Moisés que levantara sus manos, y cuando él levantó sus manos, el mar se abrió en dos. No porque sus manos se hayan levantado, porque el poder fue de Dios, pero el accionar, lo que él tenía en su corazón, lo que él confiaba, es lo que el Señor tomó en cuenta. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo en esta mañana que acciones? Acciona en fe, acciona en fe, acciona en fe, porque cuando acciones el Señor abrirá puertas, cuando acciones el Señor abrirá el mar. Pero mientras permanezcas dormido, como dice la palabra en los laureles, no verás el cumplimiento de la palabra. Hoy confiamos en su palabra, hoy confiamos en su promesa, pero que sea el Señor afirmando nuestra fe para poder ver el cumplimiento. Si no lo has visto, cree. Si no lo has visto, adora. Si no lo has visto, habla palabra para que vengan cumplimiento. Hoy confiamos porque Él es más grande que cualquier circunstancia que pueda estar. Hoy confiamos porque Él es más grande que cualquier limitación. Porque nuestras fuerzas llegan a un límite, pero sus fuerzas no tienen límite. Porque nuestros pensamientos tienen un límite, pero sus pensamientos son mayores que los nuestros. Porque nuestra visión tiene límite, pero su visión alcanza hasta nuestras generaciones. Porque nuestra debilidad nos hace incompetentes, pero su debilidad, nuestra debilidad, se perfecciona en Él. Confiamos en ti, Señor, confiamos en ti, Señor. Que sea aumentada nuestra fe, que sea afirmada nuestra fe, que podamos, Señor, avanzar prosiguiendo esa meta que tú has puesto adelante. Hoy confiamos porque tú eres grande, tú guías nuestro caminar, tú alumbras nuestro sendero, tu palabra, Señor, es lumbrera en nuestro camino. Hoy confiamos en esa promesa, no tenemos temor, caminamos, corremos a ti. Confiamos en ti, Señor, confiamos en ti, Señor, confiamos en ti, Señor. Ahí donde estás, levanta tus manos y adora al Padre. Confiamos en ti, creemos en ti tenemos nuestra confianza, en ti tenemos nuestra esperanza, Dios. Si tú eres el creador de todo, si tú eres el que tiene el universo en tus manos, mi Dios, mi Dios, mi Dios, ¿cómo no vas a hacer? ¿Cómo no vas a hacer? ¿Cómo los enemigos no tendrán que huir si tu presencia está? Tú eres más grande, tú eres más grande, tú eres más grande, decláralo. Tú eres más grande, que ese sea tu rema. Tú eres más grande, tú eres más grande, tú eres más grande que esta situación económica. Tú eres más grande que mi limitación. Tú eres más grande que cualquier pronóstico. Tú eres más grande, tú eres más grande, tú eres más grande. Si confiamos en el Dios más grande, accionamos en su poder. Tú eres
grande, tú eres poderoso, majestuoso, inigualable Dios. Dios imparable, Él no se cansa de hacer. Él no se cansa de hacer. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el cielo y el mar, sostienes toda tu creación. Nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Dios que no cambia, Dios que no cambia. Por la eternidad tú eres Rey. Sobre toda prueba eres fiel. Mi esperanza solo en ti pondré. Nada se compara a tu poder. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande, más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Tú eres grande, mi Dios, poderoso, soberano tú. Tú eres más grande, más grande. Nuestro gran yo soy, más grande que montañas, más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Tú eres grande. Sí, Señor. Tú eres grande, mi Rey. Tú eres grande sobre todas las cosas. Tu grandeza y tu majestad se hacen visibles sobre todas las cosas. Las maravillas más asombrosas de la creación son solamente pequeños reflejos de tu grandeza.
Todo aquello que en algún momento nos ha quitado el habla o nos ha robado la respiración ante lo asombroso, majestuoso e impresionante que puede ser, son solamente lunares de tu grandeza, de tu infinita majestad. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro amigo, tú eres nuestro Padre, tú eres el creador de todo, tú eres el más grande. Y en esta hora nos gozamos y celebramos tu victoria, celebramos tu triunfo, celebramos tu grandeza, celebramos tu poder, celebramos tus maravillas, celebramos tu victoria, celebramos tu triunfo, celebramos tu grandeza, celebramos tu omnipotencia, celebramos que tú eres poderoso, celebramos que tú eres nuestro Rey, el que gobierna y domina sobre nuestra vida. Celebramos que podemos entrar delante de tu presencia con libertad para adorarte, para celebrar y para dar voces de júbilo y exaltación en tu casa. ¡Aleluya! Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor continúe bendiciéndoles. Que puedan ustedes sobre todo observar las bendiciones que el Señor les está llevando todos los días hasta sus hogares. Que puedan también apreciar la labor que realizamos desde aquí, puesto que estamos hechos para que nada nos detenga. Realmente es un gozo llegar a ustedes y poderles compartir la palabra a través de cualquier medio. El asunto es llevársela a usted hasta donde se encuentra. Y lo menos que podemos entonces esperar es que usted atienda con suma presteza a todas las instrucciones que estamos girando en este tiempo, porque son las instrucciones que nos podrían sacar adelante de situaciones emocionales, de situaciones muy fuertes que podrían generarse si nosotros oímos la voz equivocada. De nuevo reitero las palabras del salmista: escucharé lo que hablará Jehová a nosotros, porque hablará paz para su pueblo, para que el pueblo no se vuelva a la locura. Mis hermanos, hay gente que ya se volvió a la locura. Hay gente que ya no está contando el cuento, que eligió la forma más fácil de salir de lo que nosotros todos estamos viviendo. Pero por esa cantidad de gente que es mínima, hay una enorme cantidad de gente como usted, como yo, como otros que están viviendo situaciones sumamente álgidas, que estamos diciendo: podemos seguir adelante por gracia de Dios, por misericordia de Dios y confiando en todo momento en el Señor. Nosotros nos mantenemos, como ustedes se dan cuenta, orando por la nación, orando por nuestro presidente, orando, mis hermanos, por todos los sectores que en este momento han sido azotados por toda esta situación imprevista. Estamos creyendo, mis hermanos, que Dios no se duerme, porque la palabra de Dios nos indica que no se duerme el que guarda a su pueblo. Nosotros somos el Israel de Dios. Por aquello de que alguien quiera decirle a usted: no, pero eso Dios lo dijo para Israel. No, Dios lo dijo para el que se lo adjudique a través de la fe. Esa palabra de Dios usted debe de vestírsela y saber que no se duerme el que vela y el que guarda sobre nosotros. Ciertamente, hermanos, nosotros vivimos situaciones y tenemos que tomar decisiones de si vamos a hacerlo conforme a nuestra opinión o conforme a lo que hemos aprendido de la palabra de Dios.
Y hoy no será una excepción. Tenemos una enseñanza que considero yo es muy oportuna y tiene que ver con que usted le ponga un alto al enemigo. Y no sé si voy a continuar hablando acerca de esto, pero hoy el enemigo, como en los días en que Pedro escribió su epístola, anda como león rugiente. No es ningún león desdentado, como algunas personas haciendo guasa de esa palabra quiere decirnos. No, es un ser que anda rugiendo, que anda amedrentando, que trata de dejarnos a nosotros cautivos del temor y de la zozobra, pero Dios nos ha dado demasiado como para que nosotros no nos defendamos. Así que, así como un buen domador de circo entrenado toma un banquillo y toma un látigo, tome usted la palabra de Dios, extiéndala, póngala entre el enemigo y usted y hágale saber que es usted el domador y no él en el momento que usted está viviendo. A esto habrán ángeles a multitudes aplaudiéndole a usted desde los cielos y desde esta esfera celestial, y también nuestro Dios dirá: de tal palo, de tal padre, tales hijos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Voy a ir iniciando esta palabra y leyendo para usted a 2 de Corintios capítulo 11 en los versículos 2 y 3. Y dice así, présteme atención porque aquí Pablo está hablando algo sumamente serio que nosotros debemos de tomarlo con la seriedad que amerita. Versículo 2 dice, le dije que es 2 de Corintios, ¿verdad? 2 de Corintios 11, versículos 2 y 3. Versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Son dos versículos muy importantes. Primero, la figura de un padre celoso por ese pueblo que es la iglesia de Corinto y también nosotros, y cómo él no la suelta hasta que se le entregue al esposo. Y lo siguiente es explicar la causa del temor que él tenía en ese momento, dada las prácticas y los movimientos que estaba realizando la iglesia de Corinto. Vuelvo a leer el verso 3 y dice, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo que Pablo nos está planteando ahí es una realidad que muy pocas veces se explota en términos de enseñanza. Dice la palabra del Señor que Eva fue extraviada de una manera sutil, fue extraviada a través de los sentidos. La palabra que se utiliza realmente allí es que Eva fue seducida. Eva fue seducida y terminó haciendo exactamente lo que el diablo quería. Y Pablo dice, temo que la iglesia también pueda ser extraviada a través de los sentidos, es decir, de lo que ve y de lo que oye, de lo que siente y de lo que está gustando en este momento, de lo que está palpando. Dice, temo que pase como Eva, que fue seducida a través de los sentidos y fue sacada de la sincera fidelidad a Cristo. Se nos están hablando varias cosas allí. Por ejemplo, que Eva sinceramente estaba para obedecer a Dios. Eva sinceramente estaba para mantenerse en sujeción a Dios. Sin embargo, hubo un agente externo que se introduce allí y no lo hace de manera obvia, no lo hace de manera abrupta, sino que lo hace a través de una herramienta infernal que se llama la seducción, hasta que lo consiguió. Al seguir nosotros
hilvanando este pensamiento, entendemos que Eva fue seducida. En Génesis capítulo 3 y verso 13, permítame por favor, porque como les dije el pasado miércoles, estoy aquí a la antigua con mi Biblia física. Y dice el 3 verso 13, vea la seducción donde comienza. Entonces Jehová Dios hizo a la mujer, dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La mujer entonces fue seducida por Satanás, y de esa manera fue que la mujer fue sacada de la sincera fidelidad a Cristo. Le hago hincapié en esto que le estoy diciendo porque yo no dudo que me estoy comunicando con gente que sinceramente ama a Dios, que sinceramente confiesa a Jesucristo como su Señor y que por ende quiere caminar de acuerdo a lo que el Señor le va indicando. Cuando nosotros vemos que la mujer responde: la serpiente me engañó, la serpiente me engañó a través de lo que me dijo, ella está en este momento hablando de una seducción, como dije. Pero Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 14, no voy a ir a la Biblia, se lo voy a citar. Primera de Timoteo 2, verso 14, dice Pablo a Timoteo: porque Adán no fue engañado, sino la mujer. Esto le da soporte al hecho de que la mujer fue engañada, fue seducida. Pero en el caso de Adán, Adán queda mal parado porque Adán no fue engañado, dice el apóstol Pablo. Si nosotros leemos a Romanos capítulo 5, en ese pasaje tan conocido por todos nosotros, sobre todo cuando planteamos el plan de salvación, en Romanos capítulo 5 se nos dice que por la desobediencia de un hombre, todos llegamos a ser pecadores. Entonces aquí se nos plantea algo. Tenemos a Eva que fue seducida a través de engaño y ella se deslizó de la sincera fidelidad o lealtad que le tenía a Dios. Pero por otro lado tenemos a Adán que no fue engañado, dice el apóstol Pablo, y que más adelante él dice: por la desobediencia de un hombre. Quiere decir entonces que si Eva fue engañada, seducida, Adán fue desobediente. Él no fue engañado, él fue desobediente. Entonces tenemos con Eva que fue seducida y cayó en la seducción, pero tenemos que Adán no fue engañado y cayó en desobediencia. Son dos cosas muy diferentes y en una pareja. Esos dos entonces tienen que ser hoy el motivo de nuestra enseñanza, y sobre todo ella, porque el apóstol Pablo está utilizando a Eva como un ejemplo de la iglesia y dice que alberga temores de que a la iglesia le suceda exactamente lo mismo. Para dejar a Adán a un lado y dedicarnos entonces solamente a hablar de Eva en esta oportunidad, dice la palabra que Adán entonces desobedeció. Cuando Adán desobedeció, pues ¿qué fue lo que hizo? Cometió un suicidio espiritual. Cuando una persona que sabe lo que no tiene que hacer, que sabe que lo que está haciendo es incorrecto y de todas maneras continúa haciéndolo, eso lo va encaminando a un suicidio espiritual. Eso fue lo que hizo Adán. Dios había dado una indicación muy clara y si alguien pasaba por alto esa indicación, moría. Y él, conociendo y no siendo engañado, desobedeció. Ahora, nosotros vamos a continuar hablando acerca de Eva, pero déjeme dejar atrás a Adán, trayéndole a usted un ejemplo más, pero con todo un pueblo. El pueblo de Israel en los días de Joel llegó a tocar tan fuertemente la voluntad de Dios y el brazo de Dios como para que soltara un juicio que Joel
fue luego llamado delante del Señor para que soltara una palabra profética que los llevara a ellos al arrepentimiento. Y cuando Joel dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes del Señor, dice, ¿quién sabe si Dios tendrá de nosotros misericordia? Y hermanos, aquí yo dejo como un paréntesis. Hay gente que, como Adán, a sabiendas de que no tiene que proceder de tal manera, procede, comete un suicidio espiritual. Pero a veces no es de manera insofacta como sucedió con Adán. Simplemente desobedeció y murió espiritualmente, sino que hay gente que lo va llevando a cabo progresivamente. Sé lo que no tengo que hacer y lo hago. Mañana sé que no debo actuar así y así actúo. Mañana yo también sé que esto no se dice, que no se habla de esta manera, pero esto lo hago. Pasado mañana yo sé que esta práctica a mí me está prohibida, pero lo hago. Esa persona está sabiendo y deliberadamente está desobedeciendo como Adán, y ya ha entrado en un camino peligroso de suicidio espiritual que va a terminar acabando por completo aún con su propia vida física. Para continuar entonces conversando acerca de Eva y lo que ella nos da a nosotros como enseñanza, recordamos en Génesis capítulo 2 la indicación que el Señor les da a ambos. Usted y yo no podemos decir que Adán tuvo malas influencias, ni Eva tampoco. Ellos estaban guardados en un huerto. No podemos decir que Adán y Eva tuvieron un padre que les dio un mal ejemplo o que fue un padre ausente. No, porque Dios estaba con ellos de manera continua, instruyéndoles y también mostrándoles quién era Él. No hay forma de que nosotros precisemos cuándo fue que la serpiente ingresó al huerto y que tentó a Eva y los hizo a ambos caer. No tenemos idea, pero por todo lo que leemos de la palabra que nos enseña acerca de cómo es nuestro Dios, cómo ha sido a través del tiempo con el hombre, cómo ha sido misericordioso ese Dios, pues yo llego a una conclusión basada en la Carta Universal de Santiago, en donde Santiago dice que Dios no tienta a nadie y que no prueba a nadie más allá de lo que puede resistir. Quiere decir entonces, según yo, que el tiempo en que Adán y Eva trataron con Dios y Dios con ellos fue un tiempo suficiente como para que Dios permitiera un pase de un día a la serpiente para que entrara allí y pusiera a prueba a Adán y Eva y su fidelidad. Y el resultado, pues ya todos nosotros lo sabemos, y vaya que si lo sabemos, porque estamos viviendo desde entonces esas consecuencias. Mis hermanos, Adán con el mejor padre, que es el mismo suyo y mío, Eva con el mismo padre, sin ninguna influencia maligna, solamente un día y con una ventaja de tener un conocimiento profundo del Dios con el que habían tratado hasta ese momento, simplemente cayó. Y ahora el apóstol Pablo, para seguir hablando de esto, dice: yo temo que a la iglesia le pase lo mismo. Estamos viviendo una época, hermanos, en que se están dando muchas situaciones. Esas situaciones son diferentes para la gente. Usted sabe que en estos días yo leía cómo alguien le respondió a otra persona: sí es cierto que estamos en el mismo barco, pero no estamos en las mismas circunstancias. Claro, yo analizaba lo que esa persona decía y pareciera como que el barco tiene primera clase, segunda clase y tercera clase también. Hay gente que está pensionada, hay gente que tiene mucho dinero, hay gente que ya tiene la vida asegurada porque su ingreso no va a variar. Hay gente que ya ni siquiera depende del trabajo porque ya trabajó el tiempo suficiente para tener una jubilación. Pero hay otra gente que trabaja en el ministerio público,
y trabajando entonces como un empleado público hasta este momento, tiene también su ingreso fijo. Pero hay otra gente que trabajaba en el sector privado y ahora le cambió completamente la situación. Y otros, mis amados, ya de percibir un ingreso, ya no perciben nada. Hay otros también que salían todos los días a ganarse el pan de cada día, como dice el Padre Nuestro, y ahora ya no pueden salir a ganarse de la misma manera ese pan. Sí es cierto, todos estamos en el mismo barco, pero cada uno en diferentes clases. Y desde allí, mis hermanos, cada uno de nosotros vamos a ser y estamos siendo probados. Un pase de un día, esto me lo estoy inventando yo, le dio Dios el Eterno al enemigo para que se disfrazara de serpiente e ingresara al huerto con la capacidad de hablar. No que la serpiente no estaba allí, sino que con la capacidad de hablar para hacer entonces que tambalearan las creencias y las decisiones de Eva y ella cayera víctima de su seducción. La pregunta que tenemos que hacernos en este tiempo es: ¿en cuál condición estamos nosotros en este barco presente? ¿Y de qué manera el enemigo con sutileza podría estarse infiltrando al lugar donde nosotros vivimos diariamente? Aquellas personas pues que están guardaditas en la casa con el salario fijo y sin perder ni un ápice de su seguridad económica material, podrían estar en este momento pues a las anchas diciendo: las vacaciones anheladas con todo pago, todo incluido esta situación, pues que siga esta situación porque para mí esta es una fiesta. Mientras tanto nosotros vemos la situación aquí y allá y decimos: nuestra nación se va a desbaratando, la gente ya no está pudiendo con todas las presiones que se desarrollan aquí en la mente, y usted y yo tenemos aquí un desafío, y el desafío es: ¿qué respuesta le estás dando a este tiempo espiritualmente? ¿De qué estás echando mano para resolver a todo lo que se te presenta? ¿De tu propio sentido común? ¿De las ventajas que tienes en el caso de que tengas alguna ventaja en este tiempo? ¿O estás echando mano de la palabra con la que tú has sido entrenado? Lo primero que nosotros podemos ver acá es que el Señor dijo: no coman. En medio de todo lo pueden hacer. Solamente dijo: no coman. Y con esto, mis hermanos, cuando Dios hizo un ambiente para que Adán y Eva vivieran, en donde hay de todo, y solamente se le dice a Adán y Eva: no coman de esto, lo que tendríamos nosotros que extraer desde ya, y ojalá que lo mantenga hoy, en el siglo XXI, en la segunda década del milenio. Usted necesita mantener la esencia del Dios que usted tiene, esa esencia que no supo mantener Eva, y no la vamos a juzgar, porque si ella se hubiera llamado Alexandra, de pronto también yo hubiera caído. Así que solamente la usamos como una herramienta que nos forme a nosotros. Eva sencillamente tendría que haber dicho: pero bueno, tengo un padre que habla conmigo todos los días. Tengo un padre que me construyó no una casa, sino un huerto donde no carezco de nada. Tengo un ambiente que es inmejorable. No hay absolutamente nada que a mí me haga falta. Lo único que yo tengo que cuidarme es de hacerle caso al Señor y no participar de ese uniquísimo árbol. Pero sencillamente la serpiente entra, y lo que causa la serpiente cuando entra en ese tiempo y en este también es una distorsión de las intenciones de Dios, es una distorsión del carácter de Dios, es una distorsión de los ojos nuestros y cómo estamos percibiendo al Dios con el que hemos caminado, que nos ha ayudado tanto, que nos tuvo misericordia, que nos amó cuando nosotros ni siquiera estábamos
todos pensando en Él. Hermanos, aquí no me pasaba Dios a mí cuando el Señor me salvó. Eso nunca lo puedo olvidar, porque me cambió la vida, y la vida que tengo en este momento y he venido teniendo desde que lo conozco es una vida en donde yo puedo palpar la esencia de un Dios cuya naturaleza es amar y es dar. Se lo voy a repetir: la naturaleza del Dios que te redimió a ti es dar y es amar, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó a la iglesia, que dio a su Hijo. Alabado sea el nombre del Señor. La serpiente, hermanos, distorsiona. Le dice sencillamente con una pregunta. Y hermanos, aunque usted no está oyendo la serpiente, cuando usted lee, usted oye la vocecita, por la forma en que hace la pregunta: ¿con qué? Ese con que, mi hermano, encierra saña. Ese con que suena y huele a conspiración. Y Eva entonces dice: con que Dios les ha dicho. A partir de ese momento inicia la serpiente un recorrido que quiere que sea el recorrido de Eva, a enseñarle que Dios no es tan generoso como ella piensa. Y de esa manera Satanás ataca la veracidad de Dios. ¿Y usted qué creyó, hermano, de Manantial de Vida? Que yo le estoy hablando de Eva y del huerto. Yo le estoy hablando de que Satanás quiere que usted deje de pensar que su Dios de hoy es generoso. Él está atacando la veracidad de las palabras de Dios. Y cuando a uno le atacan la veracidad de las palabras de Dios, de las palabras, están atacando también nuestra integridad como ser humano. Con que Dios dice tal cosa. Hermanos, lo que está en ese momento la serpiente haciendo entender a Eva es: Dios te quitó el privilegio de gozar de ese árbol. Y en ese momento, mis hermanos, Él estaba llevando a Eva a tener un solo enfoque y nada más en perspectiva, un solo enfoque sin tener ningún contexto. Si Eva hubiera visto eso en contexto con todo lo que tenía, hubiera sencillamente declinado la propuesta que le estaba haciendo en ese momento la serpiente. Pero la serpiente logró que Eva pusiera su enfoque en lo que Dios le dijo que no, y que lo quitara de todo lo que Dios le dijo que sí. Eva entonces empezó a seguir una senda que le voy a llamar hoy en la senda del razonamiento. ¿Acaso usted no sigue esa senda? ¿Acaso esa senda, cuando usted la comienza a seguir y se le olvida la Biblia que debería de tener siempre a mano y en la mente y en su corazón, no termina usted lleno de dudas y lleno de cuestionamientos con respecto a Dios y a la vida que Dios le ha proporcionado después de que envió a su Hijo a morir en la cruz por usted? Solamente piense. Entonces, mis hermanos, de buenas a primeras, de una manera sutil, poco a poco, Eva está llegando a donde el enemigo quiere tenerla, a volverse en contra de la autoridad divina. Tal vez usted me diga: pare ahí, por favor, porque yo nunca me voy a poner en contra de la autoridad de mi Dios. Pero no, es que ella nunca se dio cuenta que la pusieron en contra de la voluntad de Dios. Cuando usted comienza por la senda del razonamiento, usted no se da cuenta que ahora está empezando a pensar diferente a como Dios le enseñó a pensar. Usted no se da cuenta de que ahora se está como pasando de acera, de que ahora hay otras prioridades que están surgiendo, cuando la primera era Dios y oír la voz de Dios, su benefactor, el Dios generoso que a usted le amó y le salvó.
Le hago ese énfasis porque usted y yo estamos en este momento pisando un territorio que es muy clave para que nosotros podamos salir adelante, no en esta época, sino en las épocas subsiguientes. Es más, se lo pongo de esta manera: si usted logra salir ileso de esta situación en cuanto a la fe, mi hermano, de todas las demás cosas que vengan, usted va a salir ileso, porque esto, mis hermanos, no tiene parangón en demasiados años. Es decir, en nuestra generación, usted y yo no vimos nada igual. Entonces, volvamos al punto. La serpiente atacó, Satanás ataca la autoridad de Dios. Ataca la autoridad de Dios. La idea de que Dios es bueno, es generoso, es el que me cuida, es el que me provee. Eso lo ataca Satanás todos los días en este tiempo, para que usted entre en una convicción nefasta para usted de que Dios es injusto con usted. Eso es como cuando un padre de familia está en casa, de todo le da a los hijos, nada les falta, tienen su ropita, su casa, su comida, de cuando en cuando tienen ahí un mimo, un cariñito, de cuando en cuando una celebración, una sacada a pasear, y de pronto usted le dice no, eso no, y aquella persona se vuelve y le dice: papá, usted es injusto. Eso lo podemos nosotros como aceptar un poquito entre los niños, pero no se acepta en un pueblo que ha caminado hasta donde usted y yo hemos caminado. Dios no es injusto cuando nos dice esto no. Dios no es injusto cuando nos dice sí, pero todavía no es el tiempo. Dios no es injusto cuando nos dice: cree en mí y verás la gloria de Dios, aunque tengas el asunto metido en un sepulcro y con una piedra muy grande encima que cuesta removerse. Usted y yo, mis hermanos, necesitamos empezar a reconstruir una idea desdibujada de Dios a causa de Satanás, que usa todo lo que nos rodea para que nosotros nos perdamos de la pista donde el Señor nos ha establecido. Fíjese usted, mi hermano, que mientras Satanás convence a Eva de que Dios es injusto, porque ese árbol ustedes deberían degustarlo, porque ese árbol tiene un fruto deseable, es codiciable. Vamos, Eva, véalo, no se ve rico, no parece que le va a brindar a usted mucha satisfacción. Esa es la serpiente, y todos los días, mis hermanos, él hace la misma tarea, él tiene la misma estrategia. Sin embargo, si usted y yo caminamos por una senda y llevamos la Biblia en la mente, la Biblia en la mano, la Biblia en el corazón, allí, mi hermano, donde lo están llevando y tratando de que usted se deslice, la palabra va a surgir y usted va a decir no. La palabra de Dios establece en el Salmo 97 que justicia y juicio son el cimiento del trono de mi Dios. Dios no es injusto, y de inmediato le vamos a derribar al enemigo esa estratagema. En esta conversación, Satanás socavó finalmente el fundamento de lealtad que Eva le debía a Dios por mucho. Y hoy, mis hermanos, este tiempo podría servir para que tu fe y la mía sean señores y señoras probadas como el oro, y termine resplandeciente como tal, y pruebe que no es ahí de unos cuantos quilates, sino de un alto quilataje esa fe que usted tiene. O puede ser un tiempo para que usted, como dicen por allí, tire la toalla. Cuando el enemigo activa el razonamiento, en la vida del hombre, es para cuestionar a Dios. Cuando el enemigo activa el razonamiento de la iglesia del Señor, es para que usted y yo terminemos echando los lazos del pacto y saliéndonos del manto de sumisión que nosotros decidimos tomar. Eva, mis hermanos, se fue por el campo de la razón. Le enseñaron a caminar por un camino que Dios no le enseñó. Y sencillamente llegó un momento en que probablemente dijo: ¿y por qué Dios me lo prohibió?
si se ve bueno, no tiene nada de malo. Y después, de pronto vio ese fruto y dijo, no creo que me haga daño. De tal manera que lo probó. Y el asunto es que al probarlo era jugoso y era dulce. Entonces eso le dio a ella como el ánimo para acercarse a Adán y decirle a él, prueba y come. Y hacer también que aquel que sabía que no tenía que comer, aquel que tuvo que al principio instruir a Eva y lo hizo, aquel que conocía al pie de la letra cuál era la instrucción, también pasó de eso. En un contexto, todo esto sucedió en un contexto de un Dios que es todo bondad, de un Dios que era todo amor, de un Dios que era todo provisión y de un Dios que les había dado a ellos el privilegio de ser los primeros, de ser los representantes y de ser los únicos en ese momento como para haber mantenido ese ambiente. Así que con el fundamento del carácter de Dios, hermanos, ya en duda no quedaba más que someterse al enemigo, porque era razonable lo que el enemigo les había enseñado. Ese día Eva sucumbió. Ese día mi hermano se matriculó en la escuela con otro maestro. A partir de ese momento, mis hermanos, su falla abrió puerta a todo el mal que vemos en la tierra: la pobreza, la enfermedad, la perversión, la mentira, la corrupción. Póngale usted el nombre que quiera. Ese día se abrió la puerta para que todo eso entrara. Y bueno, las ironías de la vida, hoy todo eso se lo achacan a nuestro Dios. Si Dios existe, ¿por qué todo esto? La respuesta usted la conoce y yo también, porque donde usted y yo le damos cabida a la voz del enemigo que nos seduce y que nos indica que nos vayamos por el camino del razonamiento y no de la sabia voz de Dios, siempre nos vamos a encontrar nosotros muy cerca, a metros de un suicidio espiritual. Nos vamos a encontrar a metros de una situación de caída. Dios, mis hermanos, es bueno. Dios es bondadoso. Lo suyo es dar. Y nosotros no tenemos por qué en este tiempo darle la espalda. En este momento yo no tendría los ojos puestos en Dios para ver cómo me va a resolver la situación. Yo debería de tener puestos los ojos en mi fe para ver de qué manera ella, pasando por esta prueba de fuego, llega a resplandecer para gloria del Dios mío. ¿Qué le parece? El camino a través del que Satanás guió a Eva fue el camino de sus deseos. Después de sacarla del reino de Dios, ella solamente tuvo un camino que seguir, el camino de sus razonamientos, que es el camino de sus deseos. Satanás la llevó a desear algo y luego a razonar, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a dar ese paso? Hoy, mis hermanos, por esa razón también se dan muchas cosas, porque no hemos sabido establecer el camino del reino de Dios, donde todo nos es provisto, pero nosotros debemos de vivir en sumisión y en obediencia y en confianza clara. Cuando nuestros ojos no ven lo que queremos ver, de que hay alguien que sí está viendo lo que necesitamos y que no se adormece el que nos guarda. Tener los ojos allí en vez de tener los ojos, porque solo queda otro camino de razonar. ¿Por qué no? Si Dios no responde ahora, si no responde dentro de un mes, si no responde dentro de una semana, si pasa esto que yo no quiero que pase y Dios no respondió, ¿por qué no me voy a arrollar yo las mangas y hacer las cosas a mi manera? Porque si Dios no respondió, yo tengo que ver cómo respondo. Hermano, tenga cuidado, por eso está viniendo esta palabra. Ella oyó y abrió una puerta, y lo que estoy intentando es que ni usted ni yo, a través del estudio de la palabra, abramos la puerta al enemigo en nuestra vida. Abra su corazón a lo que le estoy diciendo. Hay gente que simplemente transita por el camino del deseo. Me gusta ese, me gusta esa, y sigue caminando por allí. ¿Y por qué no? Si me puede hacer feliz. Y después terminamos en un matrimonio fallido. Y luego nos convertimos al Señor y venimos y le decimos, pero Señor,
¿Cómo esperas que yo esté feliz en este nuevo camino que tú me diste? Si tú no has cambiado a ese hombre que me hace sufrir tanto, a esa mujer que no me satisface. Y bueno, pregunta, ¿quién lo eligió? ¿Por qué Dios tiene que cargar con todas las cargas que nosotros hemos generado para que estén sobre nuestros hombros? Todas esas cargas en nuestra desobediencia nosotros las llevamos. No es una posición de reclamo la que tenemos que tener para con Él. Negocios que salieron mal. Sociedades fallidas. Y después decimos, pero Señor, yo me esfuerzo, pero tú no me ayudas. Y la pregunta es, ¿qué camino seguiste antes de tomar esa decisión? ¿El camino de tus deseos? ¿El camino del razonamiento? ¿O seguiste el camino de la palabra de aquel que te ama, que te da y que no te va a hacer errar? Este es un tiempo propicio para que usted y yo hagamos brillar nuestra fe. Hermanos, Jeremías, en el capítulo 29, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y usted dice, hermano, usted siempre menciona ese versículo. Sí, pero hoy quisiera decirte en el cierre que hay un contexto. El contexto es un pueblo desobediente que desoyó la palabra de Dios, que no escuchó las advertencias del Señor a través de su profeta. Y que llegó un momento en que cruzó una línea como la que cruzó Adán, que sabiendo lo que tenía que hacer no hizo y por esa razón desobedeció y perdió la gloria de Dios. Cuando llegó a ese momento ese pueblo, Jeremías se presentó como siempre delante del Señor para interceder por ellos y Dios le dijo, Jeremías, hoy no. Después de la línea que cruzaron, ya no. No quiero que intercedas por este pueblo porque ya no escucharé. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que tiene entendimiento de lo alto para entender, entienda. Porque estamos en este momento a la mitad de algo probablemente. Y tenemos la oportunidad que nos da el cielo de tener unos minutos de lucidez a través de esta palabra y de eliminar toda turbación que puedas estar experimentando en este momento y decidir, no voy a caminar el camino de mis deseos, no me voy a dejar llevar por el razonamiento, no voy a claudicar en mi compromiso de sujeción a la voz de aquel que me amó y que se dio a sí mismo por mí. Cuando yo quiero terminar esto es porque Jeremías ve finalmente cómo se los llevan en el cautiverio y él suelta una palabra y la palabra que tiene es de parte de Dios y es porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Pero si usted lee lo que dice antes es 70 años serán los años de su cautiverio. Es decir, sí se los voy a dar, sí va a haber satisfacción, pero no es ahora. Empecemos a ver a Dios como el que nos ama, nos ha amado, nos ha sustentado, el que siempre da y que cuando no da hoy y el que nos hace pasar por valles de pérdidas, después puede llamar la bonanza, la prosperidad y darnos el fin que nosotros esperamos, porque Dios no falla. Solamente que tiene para nosotros, acerca de nosotros, una prioridad y esa prioridad es que seamos formados conforme a Él. Adán debió de ser como Él. Adán debió decir, Eva, no, yo voy a cubrirte, yo voy a ser tu intercesor, me voy a volver delante de Dios y le voy a suplicar que el diablo te engañó. Pero no lo hizo, decidió seguir el mismo camino y por eso estamos nosotros hoy lidiando con obras demoníacas y operaciones de las tinieblas. Pueblo de Dios, déjeme orar por usted hoy. ¿Por qué no orar en este momento? En este momento, no le digo que no ore por sus necesidades más tarde, pero en este momento, ¿por qué no orar en este momento y decirle, Señor, yo quiero en este tiempo que mi fe sea
como el oro. Yo quiero en este momento que supere todo este acontecimiento. Yo quiero, Señor, encontrarme no a flote, sino caminando como un surfista con equilibrio, bien entrenado sobre la ola y no ser un rescatado por cuanto dudé. Yo quiero ver tu rostro y que me diga, bien hecho. Ese crédito te lo anoto. Viene bendición sobre ti. Antes de ver sus ojos y escuchar su voz diciéndome, ¿por qué dudaste? Porque duda fue lo que estuvo en el corazón de Eva, pero ahí no nació. Alguien desde afuera se la infligió. Y usted dice, pues es una víctima, será una víctima, pero ella se la permitió. Transgredió la lealtad a aquel que le daba todo. Simplemente porque se le dijo, eso no debería de ser una prohibición. Mis amados, donde no hay límites, no hay seguridad. Y usted tiene que aprender a caminar dentro de parámetros, dentro de límites, porque en el cielo y en la tierra todo tiene límites. Que el Señor le bendiga y que le haga reflexionar y que su balanza sea hacia arriba. Las necesidades básicas y que lo que pese sea una fe más poderosa y más valiosa que el oro. Dios les guarde.